Bien, amigos televidentes, le damos la bienvenida a Tirsa Sáenz. Bienvenido. Buenos días, Tirsa. Alberto, gracias. Espero que esté ahí Adolfo. Adolfo, ¿está por ahí, Adolfo? Aquí estamos, no lo veo en este momento, pero aquí estamos. Aquí ahora sí usted lo veo ya, también a Eliezer. Muy buenos días. Bueno, buenos días, Alberto, Tirsa y don Adolfo también. Sí, No, estábamos... Ajá, correcto. No tenemos referencia ahorita. No tienen referencia. Todavía no, Adolfo, tampoco vos. No sé, ahora sí, ya. Ahora sí, ok. Hablábamos de Tirsa, pero después nos metemos a este tema si quieren. Pues hablábamos de Tirsa que está... este señor, ¿verdad?, que disfrutó las miras del poder y que hizo tanta plata en la Corte Suprema de Justicia durante declaraciones ayer en Costa Rica. Yo le decía a Tirsa que hubiera sido interesante que le preguntaran cuánto cobraba por cada sesión. Había un pariente que cobraba no sé cuántos miles solo para que el tipo de escuchar el caso. Ya no digamos la sentencia cuánto valía. Pues, pero bueno, ese es su asunto, Tirsa, ¿no? El del señor ¿no? Fíjate que no es tan su asunto, porque despojó despojó de familias enteras en la calle. Despojó desde su posición de poder. Y se hizo de muchas propiedades y todo lo demás. Despojó a varios socios, gente, y ya la gente lo conoce. Sí. Confabulado con bufetes y de disque prestigiosos bufetes, ¿verdad?, de abogados. Y la verdad es que es una vergüenza que ese tipo haya estado en el Poder Judicial tanto tiempo, ¿verdad? Tanto tiempo. Y conocí muy de cerca, porque lo conocí muy de cerca, la forma pues en cómo despojaba a la gente de sus propiedades y cómo eso le permitió a él y a sus socios hacer mucha, pero mucha plata. Entonces no es un asunto de él, es un asunto que es una vergüenza. No, pues, pero además ahora siguen a la boca hablando de mil cosas y nadie le pregunta nada porque ya saben. Sí. Dicen que son ellos. Gente de ese tipo no debería estar en la función pública nunca. Así es. No, jamás. Y recordaba ahorita lo que dijo en su intervención el presidente Díaz-Canel, ahora secretario general del Partido Comunista de Cuba. Entonces decía que quienes estén al frente de la función pública tienen que ser cuadros revolucionarios idóneos, ¿verdad? Gente honrada, gente que no sea como este tipo, pues. Entonces, y a mí me gustó mucho esa parte que dijo Díaz-Canel. Entonces, haber tenido tanto tiempo a este tipo, quisiera decir lo otro, a este tipo, pues no, realmente es una vergüenza. Y desgraciadamente en el Poder Judicial, desgraciadamente con mucho poder, aunque suene repetitivo, y desgraciadamente despojó a muchísima gente de sus propiedades y se hizo millonario. Incluso anda a preguntarle a la gente de ahí, de las zonas costeras, en el caso del departamento de Carazo, y te puedo mencionar nombres. Sí, claro. Varios nombres. Claro. Sí. Él es una vergüenza, pero es más una vergüenza haberlo mantenido tanto tiempo sabiendo que es corrupto. Traidor no es nuevo tampoco, ¿verdad? Hay que recordar que en los 90 él decía que la Dirección Nacional no tenía que ver nada y que había que cambiar a Daniel y que ahí están los periódicos, que él estaba por la socialdemocracia y yo no sé cómo después el tipo apareció ahí cuadrándose. La verdad es que me imagino que todo tiene que ver con el interés económico, pero bueno, eso se queda ahí. De todas maneras, hay otros temas más importantes y ayer Adolfo, vos que está siempre dándole seguimiento, igual Tirsa, ¿no?, y Eliezer, a las informaciones, pues está el tema de los que integraron o fueron incorporados al Salón de la Fama en ocasión del Día Nacional del Deportista, que rinde homenaje a Alexis Argüello. Vos sabés más de eso, Tirsa, ¿verdad?, porque te manejás en esos ámbitos, ¿no? Y luego había una actividad también en el Polideportivo Alexis Argüello. No sé, según supe, estuvo muy bien. Y no olvidemos, y estoy seguro que ya están siendo apoyadas las personas afectadas, de las que refería Tirsa antes del programa,
por el tornado Nagarote, Sí. que algunas familias ahí perdieron todo el techo, pues al menos algunas imágenes daban cuenta de eso, ¿no? Sí. Me imagino que a estas alturas ya están siendo, Desde ayer, pues están desde siendo ayer atendidas, mismo ¿no? empezaron a atender a la familia. Fue, bueno, en las redes sociales circularon varios videos y fotos pues de la furia del tornado. También en Comalapa hubo algunos problemas, pues casitas que los techos se desprendieron, pero en Nagarote fue muy fuerte y supongo, pues no que supongo, como son las cosas, pues ya están siendo atendidas. Pues eso fue ayer en horas de la tarde. Sí. Ayer, sí. La verdad es que con esto de este temporal, que ya lo habían pronosticado, ya habían advertido sobre él, pero hay cosas que salen, que uno no espera, pues, por ejemplo, esta gente no esperaba ese tornado, pues, pero Fíjate que nunca en la información que nos brinda pues los especialistas, los que saben de esto, en este caso el director de meteorología, el INETER, pocas veces que yo recuerde, no sé usted, ¿verdad? A lo mejor no tengo memoria buena, se ha hablado de las posibilidades de tornados, sí, pues, sí, claro. yo realmente nunca he escuchado. Y ya van, creo que par de veces que en el caso de Nagarote se ve afectado por este tipo de fenómenos. Bueno, también ocurrió aquí en Managua el año pasado, creo que fue en Monseñor Lescano, en la parte de Monseñor Lescano, que hubo destrucción de varios techos, pero ya se ha dado, creo que par de ocasiones, repito, en el caso de Nagarote. Pues no sé si a lo mejor con toda esta locura del clima, ¿verdad? Que ya no sabes cuándo va a empezar el invierno, cuándo va a terminar y todas estas cosas que estamos viendo, a lo mejor habría que incorporar en la información, en las advertencias, las posibilidades. Después no sé si se puede, me estoy pecando de ignorante, pero no, o sea, no, pocas veces se ha advertido, fíjate. Es que no teníamos esa... no sufríamos de esos fenómenos naturales, pues, los escuchábamos en otros países, pero aquí no, pues. Pero ya han habido varios, porque si uno vino del lago, te recordás que también afectó gente, ya hay... El año pasado en Monseñor Lescano. Ya hay en Ciudad Sandino creo que hubo otro, o sea, ya hay sus antecedentes, ¿no? Y tiene que ver con el cambio climático. Pues bienvenido, Adolfo, buenos días, hermano. Buenos días, estaba escuchándolos atentamente con sus comentarios muy atinados. Lo del tornado, hasta donde entiendo, hay 5 personas que fueron lesionadas, golpeadas, ninguna de gravedad, 67 viviendas que fueron afectadas porque se les arrancó el techo. Sí, es la segunda vez que ocurre eso ahí en Nagarote. Hace unos meses también ahí entre Ciudad Sandino y Ciudad Doral hubo otro tornado, no hubo afectaciones, solo el susto. Está ocurriendo mucho eso, probablemente producto de los despales, de los suelos muy erosionados, vienen los vientos y ahí se forman esos remolinos. Y como usted decía, también hace varios años en el lago de Managua se formó un tornado que afectó, creo que ciertas casas en Acahualinca, hasta ahí nomás. Hay efectos del cambio climático, definitivamente, todo esto, como esta entrada temprana de esta lluvia, que hasta donde dicen las autoridades todavía no es el invierno que ya entró, sino que son parte de los fenómenos climatológicos, pero hay que estarle pendiente y ojalá que siga lloviendo más temprano, porque ha estado con esta ola de calor terrible. Y esperemos pues que yo me imagino que las autoridades de Nagarote ya están atendiendo a las familias afectadas y hay que estar pendientes a ver qué pasa con este cambio climático. Sí, claro, Eliezer. Sí, buenos días, Alberto. Mira, estos son fenómenos, como decía don Adolfo Tirsa, fenómenos de la naturaleza, es algo lógico esto, porque el despale discriminado que se ha dado a nivel mundial, las consecuencias lógicas son estas, ¿verdad? Fíjate que estaba recibiendo, a mí me mandaron varios WhatsApp, amigos que tengo allá entre La Paz Centro y León. Fíjate que en el barrio Jerónimo López 3 hay 32 casas dañadas, el informe preliminar, ¿verdad? En el barrio San Martín, 25 casas dañadas. Y en el barrio El Porvenir hay 10 casas dañadas, 5 golpeados, como decía don Adolfo, uno fuertemente fracturado debido a que le cayó una pared, una columna, ¿verdad? En el pie.
Entonces, esto, lógicamente, las autoridades ya deberían, y estoy seguro que ya están allá desde ayer, en estos sectores dañados, lugares dañados, ¿verdad? Y lógicamente el gobierno pues siempre está a la expectativa de esto, de este tipo de situaciones. Y lógicamente tenemos que estar preparados, ¿verdad?, para este tipo de situaciones, porque están dañando la naturaleza, el ecosistema, o más bien nuestro lugar donde vivimos. De alguna manera tenemos que pagar. Y una de estas creo que es ella. Pero bien, ese es el comentario. Bueno, sí, tienes razón, pues hay que esperar el recuento de SINAPRED, porque siempre se activan los Comopred. Entonces, sí, esos son los que tienen los datos precisos de saber cuánta gente ha sido afectada, y ellos tienen totalmente rayado el cuadro, como decimos, con la experiencia les ha dado esa posibilidad, ¿verdad?, de atender y estar en comunicación. Inmediatamente resuelve. Sí, en Comalapa fue en una comunidad que se llama San Patricio. San Patricio. Sí, y ahí el techo de la vivienda de doña Maribel Leiva fue la que fue arrancado por las fuertes ráfagas de viento, pues, pero ya deben de estar también siendo atendidas, porque en eso sí hay una gran eficiencia por ya toda la experiencia, como bien lo señalaba vos, que se tiene frente a fenómenos de este tipo o de otros en las municipalidades. Pues inmediatamente se acoge a la gente, se traslada a lugares seguros si es necesario, y luego el SIN, la valoración de los daños y todo eso, que bueno. Menos mal que hay una respuesta rápida, porque hay empatía con la gente, ¿no? Claro, que es lo más importante, sí. Bueno, en otro tema, qué hermoso quedó. No sé si los muchachos del máster tienen las imágenes de lo que será el Parque del Bicentenario, que de acuerdo con las declaraciones de la vicepresidenta estará inaugurado el 19 de julio. ¿Ves? Se mira muy hermoso, ¿verdad? Y estará en la dupla norte, de acuerdo con lo que se ha informado. No sé si los muchachos tienen algunas imágenes, Frank, ¿no sabes? Si no, entonces, si no, hagámoslo por acá, pues. Si no lo hacemos por acá. Eso es en el kilómetro 1 de la carretera norte, donde se va. Qué preciso, Adolfo, con el número del. Aquí tenemos, ¿verdad? De acuerdo con lo que se está planeando, está hermoso, ¿no? Con los diseños, pues, que se han trabajado. Y este es un lugar de esparcimiento, uno más, dentro de la recuperación del viejo casco de Managua, que quedó abandonado desde 1972, ¿verdad? A excepción del parque que hizo la revolución, el parque Luis Alfonso Velázquez, que después lo dejaron perder, pues, y se convirtió en un nido de ladrones y ratas. ¿Ah? Aquí está, y donde las familias no podían ni ir a ese parque, porque te podías arriesgar a que te asaltaran o algo ocurriera, ¿no? Esto es también parte de la recuperación de la vieja Managua. Esto confirma sobre todo también que se continúa con el trabajo, pues que aquí nadie se detiene y que los proyectos avanzan, avanzan, y que nada tiene que ver, nada tiene que ver con, a ver si ponchan en la otra cámara, muchachos, parece que no están distraídos, ahora sí. Esto denota, pues, que el trabajo continúa, Tirsa, y no solamente en este aspecto, pues, que es el del Parque del Bicentenario, sino que el resto de los proyectos avanza, y es por ello la razón del gobierno de reconstrucción y de reconciliación y unidad nacional. O sea, aquí no se está esperando, aquí no se pierde el tiempo, pues, ¿verdad? Porque tenés unas elecciones, aquí no se pierde el tiempo, pues, desde la parte del gobierno, pues. En otros lados se pierde el tiempo, el valioso tiempo. Pero ese es asunto de ellos, ya sabes cómo es asunto de ellos. No, es bonito que haya más parques, más espacios así de recreación y le cambias, y como se ha venido haciendo, ¿verdad? Le has cambiado totalmente el rostro a Managua, pues ya no es esa, porque fíjate que hay una generación ya, son chavalos, son adolescentes, que no tienen referencia de esa Managua horrorosa, ¿verdad? De los escombros, de que te daba miedo pasar
por ahí la gente viviendo en condiciones bien... En los edificios de Río, ¿te acuerdas? En los edificios ahí en los escombros de la vieja Managua, viviendo hacinado en las peores condiciones, además vago, picado, drogo. O sea, una situación... Hay gente que no tiene esa referencia, no la tiene. Sí, no tiene. Es decir, en serio. No la conocieron, sí, claro. No la tiene. Es decir, esos edificios que estaban frente al Ministerio de Gobernación o que se ve que en su juventud fueron bonitos, ¿verdad? O los que estaban ahí en la parte esa de la lotería, del edificio viejo, de la lotería, toda esa parte de bosque, esos Managua. Correcto. Es decir, hay una Managua bien fea. Y los gobernantes salían, antes que Alemán se regalara su casa, los taiwaneses le regalaron una casa allá por el lago. Los gobernantes salían y miraban la gente con los plásticos enfrente y nunca les importó, pues, para mencionar alguna cosa. Una Managua que no te daba ganas ni siquiera de volverla a ver, ¿verdad? En serio, porque era esa Managua del norte, ¿verdad? A la que siempre hago referencia, es decir, aquí hay dos Managuas, la Managua del sur, que es donde vive la gente con mejores condiciones, y la Managua del norte, que estaba totalmente olvidada, sin parques, sin calles, sin absolutamente nada. Y ahora estás viendo una recuperación de esa parte de la ciudad, de esa parte de la capital, que está bien. O sea, no puede ser la Managua de ustedes los nostálgicos, porque la Managua no existe, porque, o sea, no existe, que no sé cuánto. Pero ahí existe, hermano, sí, ya no hay. Ahí está recreada, sí, ya viste, en el paseo se lo trae, sí, está hermano, recreada. pero esa Managua ya no la vamos a volver a tener, ¿verdad? Entonces, ustedes los nostálgicos, ya olvídense pero eso. los adultos que recuerdan la Managua disfrutan de esas maquetas que están muy bien hechas. Claro, cállense con la maqueta, pero es importante esa plaza, el polideportivo, el complejo de piscinas, el parque, claro. O sea, es súper agradable y tenés muchas opciones para ir, para sentarte, para ver, para estar tranquilo. Pues lo que se necesita son más árboles, ¿verdad? Porque con este infierno de calor. Pero bueno, cómo se le ha cambiado el rostro a esa parte de la capital que estaba totalmente olvidada porque no te representaba absolutamente nada. Y eso es importante. Y repito, pues hay gente que ni idea tiene, porque no lo tiene en su memoria, de esa parte horrorosa de Managua, una horrorosa, feísima, muy mala, muy olvidada, muy terrible, pues muy fea. Claro, y no entienden el valor de esas cosas que tienen para la gente humilde que no tiene recursos y para otros que llegan ahí sin pagar nada. Pues. Y la gente que vive en esa un aporte simbólico en los juegos del Luis Alfonso, ¿verdad? Que Flores, Milton, no. Hay un aporte mínimo. Pero si te metes ahí también con la laguneta esa, o sea, hay un aporte mínimo. Los carrusel y todo eso, pero no es exorbitante. Entonces la gente tiene la posibilidad de divertirse. Y el sano esparcimiento es parte de la vida y el derecho de los seres humanos. En un lugar agradable, y eso le ha cambiado totalmente la vida y la fisonomía a los barrios que están cercanos, sus calles, el parque cerca, y todas esas cosas son importantes para la vida. Claro que sí, claro que sí. La recreación es importante, los parques no se la toman tan en serio la recreación. Claro, Adolfo no es tan nostálgico porque es un hombre muy joven, extraordinariamente joven, pero ha escuchado pues hablar sobre la vieja Managua. Y han circulado fotografías recientemente de la vieja Managua, Adolfo. Sí, estaba viendo que dice Tirsa, usted que es de Managua, estaba haciendo una referencia, qué amplio conocedor de la Managua de antes. De la vieja Managua. No. Tampoco. Recuerden que para la historia, aquí se construyó una avenida que se llamaba la calle del Centenario. Managua cumplió 100 años, ¿verdad? Y el terremoto se encargó de destruirla. ¿Qué es lo importante con esto del Parque del Bicentenario? Es que las inversiones que se han hecho para recuperar el antiguo casco urbano histórico de Managua antes de 1972 se ha ido recuperando, está muy linda esa zona de la capital, y esto le va a dar también o va a reforzar otra fisonomía importantísima
que atrae a la familia, que promueve el turismo local, el turismo extranjero y sobre todo que le da otro sentimiento a Managua, a Nicaragua, de cómo ir recuperando todos estos espacios de recreación, de esparcimiento de la familia, y va a quedar esto imperecedero, recordando 200 años de independencia de Nicaragua y de Centroamérica, que somos libres, que somos soberanos, que somos independientes, y eso va a ser importante para las familias nicaragüenses. Claro que sí, Eliezer. Alberto, para mí, aparte de ser un parque de recreación, como lo se estuvo llamando, para mí es un símbolo histórico que debería de ser, si es que no es ya miembro del patrimonio histórico de este país. Hombre, porque esto, el gobierno lo que viene a hacer, aparte de cambiarle la cara o modernizarle más bien la fachada, la cara a Managua, viene a implantar lo que es, para que a la gente no se nos olvide que nos estamos cumpliendo 200 años desde que Managua fue elevada de ciudad. Entonces, este es un símbolo fehaciente de lo que nosotros los nicaragüenses tenemos plasmado en ese parque de lo que es el Bicentenario. Que no se nos olvide, porque recordemos que en los gobiernos pasados siempre sucedían este tipo de situaciones, que una celebración, que se inauguraba cualquier parque o cualquier tramo de carretera. Sin embargo, nunca se le daba el valor real de lo histórico, de lo que se ha vivido en este país, lo que estamos viviendo en este país. El gobierno viene a hacer esto, y ese es el compromiso que siempre ha tenido, levantarle la moral, si se le puede decir así, a los nicaragüenses que fuimos replegados, que fuimos apartados por las oligarquías de los gobiernos pasados, y lógicamente en este lado que nos corresponde de ciudad, pues se le viene a modernizar la situación y los parques a toda la población. Bueno, vamos a irnos a una pausa, pero antes una aclaración. Estos lapsos ocurren en el Bicentenario de Centroamérica. Ya volvemos, vamos a la pausa. Correcto, así es. Bien, y los pronósticos económicos son buenos. Hablando de eso, las proyecciones son positivas, ¿verdad? Se está logrando la recuperación a pesar de la destrucción causada en el 2018 y los efectos de la pandemia que tiene afectado a todo el planeta, obviamente, pues a unos más que a otros. Pero los números son buenos y las proyecciones son buenas. Ojalá y podamos seguir caminando por ese rumbo. Mientras otros países hacen esfuerzos, de verdad, por mejorar su economía, con muchas más dificultades por los cierres que se miran obligados a ordenar por el tema de la pandemia. Con varios ¿Y cierres. cuántas cepas van a surgir? Yo me pregunto, pero ¿hasta dónde vamos a llegar con este virus, no? Sí, el Fondo Monetario estaba diciendo que el pronóstico de recuperación económica podría estar hasta el 2024. Yo no sé, mucha gente, ¿qué va a hacer de aquí al 2024, Adolfo? Sí. Sí, bueno, esas son proyecciones que pueden cambiar y las han venido cambiando el Fondo Monetario con el paso del tiempo. Recuerden que a nosotros incluso nos habían pronosticado una caída de 10%, 7%, después la reajustaron, la dejaron en 5%. ¿Y en cuánto cerramos? 2.5%, Sí, claro. 2%. El país de la menor caída del PIB en la región centroamericana, con el menor déficit fiscal. Sí, las proyecciones de crecimiento para nuestro país este año son buenas. Incluso The Economist, una revista británica que hace proyecciones mensuales para todos los países, elevó su pronóstico a Nicaragua de 3 al 3.3%. Dice que estamos reactivándonos, tenemos bastantes recursos en inversión pública y movimiento, aumento de las reservas internacionales, de las remesas. En fin, hay un dinamismo, una actividad económica, incluso estamos importando más, estamos comprando más, incluso los críticos ahora reconocen que se ha flexibilizado un poco más el crédito, los nicaragüenses están comprando más línea blanca, más vehículos, están consumiendo más, están yendo a los lugares de compra más, la inflación está bastante controlada, fue del 0.23% en el mes de marzo, las proyecciones que sean del 3%, de la menor inflación también en la región centroamericana. Así que las perspectivas son buenas y lo han dicho las autoridades del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, que se ha recuperado incluso el empleo
y las cotizaciones al Seguro Social, los afiliados al INSS se han ido recuperando y eso es muestra del dinamismo económico. Lo demostró también recientemente la Semana Santa, toda esa movilización de más de 3 millones de personas en todo el país, la actividad económica, así es que las perspectivas son buenas y esperamos que también la actividad sea buena el 1 de mayo, que va a ser un día libre, en que las familias van a poder también disfrutar, pasear, esparcirse, ir a las playas, y eso mueve la economía de Nicaragua. ¿Ya estás pensando en el Día de las Madres, Adolfito? No, dije el 1 de mayo. 1 de mayo. Perdón, que el 1 de mayo es el Día del Trabajo, perdóname. Y después ya te vas a ir directo al Día de las Madres. Sí, que es un día también al que apuestan mucho, sobre todo el sector comercio y consumo. No, yo estoy claro. Sí, necesitamos que las cosas, por supuesto, mejoren, ¿verdad? Que las proyecciones sean positivas. Pero con esos números ya estamos bastante claro. encaminados, Tirsa. No, claro, es decir, y eso lo que ha permitido es que la inversión pública, efectivamente, la inversión pública no se detuvo. Claro. No se detuvo nunca, no se detuvo en el 2018, no se detuvo en estos tiempos terribles de pandemia, es decir, porque se ha seguido... Es una buena estrategia y necesaria. Se ha seguido construyendo las carreteras, se han seguido construyendo hospitales, se han seguido construyendo escuelas, las viviendas, es decir, ha habido un esfuerzo gigantesco, monumental, por parte del gobierno para no parar, ¿no? No parar, y eso genera trabajo directo, indirecto, es decir, dinamiza la economía y bueno, la gente no ha parado tampoco de producir, ¿verdad? La gente no ha parado de producir, salió la cosecha de frijol, de granos básicos, claro, pero claro. también de los productos de exportación, es decir, el azúcar, todo, ¿verdad? La pesca, la carne, todo. Es decir, ha seguido el sector minero, que ha tenido un gran repunte. Es decir, todas esas cosas son importantes. Aunque todavía, y hay que decirlo, porque bueno, tampoco todo es perfecto, y claro, si no es perfecto hay que decir las cosas con toda la claridad del mundo y la honradez del mundo, es que estamos resintiendo todavía que la vida está cara. Porque la vida está cara, es decir, ese es el lado positivo de las cosas, que el país no se ha paralizado, no se paralizó, no se cerró, no estamos viviendo la tragedia de otros países que abren, que vuelven a cerrar, que vuelven a confinar a la gente, que la gente está desesperada, pero también la vida está cara y la estamos resintiendo, es decir, se vuelve complicada, sobre todo con este tema del precio de los combustibles y todo eso, es decir, la vida está cara. Si decimos lo contrario, estamos mintiendo, porque nosotros mismos lo vemos cuando haces tus compras semanales, mensuales, claro, o quincenales, qué sé yo. Pero entonces esa es la otra parte que va ahí, ¿verdad? Que hay una... que estamos aguantándola, pues. Que estamos aguantándola, claro, porque las cosas están caras, la vida está cara, pues, y eso hay que reconocerlo. Es decir, hay recuperación de empleo, el país no se cerró, hay inversión pública importante, todo eso, pero también resentimos que la vida está cara. Hay que estar eso es una verdad. Hay que estar atentos y ver dónde hay más producción de algunos productos, para entonces aprovechar el precio. Cuando sí, hay mayor oferta que la demanda, el precio disminuye, lo contrario sube. O sea, hay mucha gente, por eso se va con la fruta de temporada, con lo fresco, ¿verdad? Esto está saliendo bastante, bajó el precio, está caro, no lo tomo ahorita, o lo que le llaman los economistas los productos sustitutos. Pues no, la leche está cara, me tomo un café, el pan está caro, me voy a la tortilla, pero la mantequilla está cara, me voy a la margarina, pero hay que estar atentos. Y yo creo que la gente lo hace, Tirsa, porque estás clara, ¿verdad? Hasta los que hacen negocios, llegan a pedir una sopa y entonces ahí le decía, ahora no le pusiste tal verdura, no, es que esa está cara, te puse otra. Sí, la gente se la ingenia de alguna manera. Cuando tenés que poner 3 veces al día la comida en la mesa para los chavalos, tenés que hacer de tripas corazones, y eso así es. Sí, claro. Sí. Hubiésemos estado en una situación económica peor en estas alturas si el país se hubiera paralizado y se hubiera cerrado, confinado, como hicieron otros países en la región centroamericana.
Esta semana, por ejemplo, en El Salvador, ustedes se acuerdan que una de las decisiones en ese país fue que se congeló la tarifa de energía eléctrica. A partir de esta semana ya les reajustaron en 12% la tarifa de energía eléctrica a los salvadoreños, y el aumento de los combustibles vienen al alza porque el país tiene que recuperar. Van a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque el país está en un enorme déficit, no tiene fondos, y entonces el Fondo Monetario está exigiéndoles apretar la faja. Van a tener que incrementar impuestos a los combustibles y otros impuestos a otros productos. La van a pasar difícil los salvadoreños. En Costa Rica, que también se hundió la economía y se les hundió el turismo, están ya con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero tienen que hacer ajustes estructurales. También van a subirle los impuestos a la comida, los impuestos a los combustibles, y los costarricenses la van a pasar muy difícil. Panamá estaba hoy requiriendo del Fondo Monetario Internacional $4.000 millones para poder reflotar la economía, y eso que tienen el canal de Panamá, que tienen un flujo de ingresos todos los días. Es decir, esas grandes economías han pasado o están pasando difíciles situaciones, quieren una economía tal vez un poco mejor que la nuestra, más exportaciones, pero a pesar de todo eso, Nicaragua no se paró, lo demuestran el alto incremento de nuestras exportaciones en este primer trimestre del año, muy bien, y ojalá que sigamos pues por esa senda de reactivación del crecimiento económico, que no suba la inflación, para que los precios de los alimentos se mantengan estables y se aplaque esos sentimientos, o la gente sienta que hay una mejoría económica cuando no suben los precios de los alimentos, porque en efecto esa es la preocupación número uno de los nicaragüenses, la economía de todos los días, cómo llevar la tortilla con el queso, garantizarla en la mesa, el gallo pinto todos los días, y como pronostica el Sistema Nacional de Producción que vamos a tener un buen invierno, una buena cosecha, pues ojalá que eso garantice la seguridad alimentaria. Por eso que dijiste me hace pensar que por eso es que cuando sale alguno de estos señores diciendo alguna cosa como si tuviera alguna trascendencia, y me refiero a los de la oposición, ellos pensarían torpemente que la gente está muy interesada en saber lo que están diciendo, pensando o decidiendo. Y no, la gente está pensando en la economía, como lo dice Tirsa y lo dice Adolfo. Adelante, Eliezer. Alberto, mira, hay dos cosas que dijo el diputado Guálmaro Gutiérrez. Mira, hay dos pilares fundamentales, como es el esfuerzo fiscal de la gran mayoría de los nicaragüenses y la cooperación internacional. Lógicamente, todo esto viene, forma un engranaje más bien de confianza que le da la cooperación internacional al gobierno del presidente Ortega en el grado de ejecutar toda su cartera transparentemente para lo que es la población nicaragüense. Si estos dos pilares no existieran, obviamente que también estuviéramos un poco fregados. Y si a eso le agrega lo que lo hicieron vivir en el año 2018, la situación del nicaragüense en la actualidad fuera diferentísima, fuera muchísimo mejor de la que estamos viviendo en estos días. Ese es mi comentario con respecto a esto. Claro que sí, claro que sí. El reloj nos está alcanzando. Vamos a irnos a la siguiente pausa para luego ir a la parte final del programa. Los televidentes, si continuamos, ¿verdad? Ahora vamos con un poquito de humor. Esta es la sesión del humor, creo yo, ¿verdad? En la que nos vamos ahorita a referir, ¿no? La sesión ¿No te parece que es del humor, verdad? Pero yo no sé de qué vas a hablar. Pues de estos señores que andan aspirando, hombre, le voy a dar la razón a Enrique Quiñones, que en su programa dice que es la chalupa. En verdad que sí, pues hay una foto hoy con 10, 12, no sé cuánto, pues, es la chalupa. Y él tiene un nombre para cada uno, pues que no voy a repetir aquí. Pero continúan dando palos de ciego, se continúan atacando, aunque simulen, se continúan atacando. Me he fijado que tratan de evadir algunas preguntas y vos irías con tu pariente. No, todos tenemos oportunidades aquí. Nadie es candidato de nada. Si al final de cuentas solo hay 2, 3 casillas y sale un tipo diciendo que él podría ir, que se podría ir. Sale un señor en la radio y le dice, mire, usted se puede ir y nadie se va a contar los pulsos. Pues, o sea, es una decisión personal. Pero el cinismo sí que es parte de lo que hacen.
leí las declaraciones de una señora que estuvo en el gobierno en los años 90 y decía que el caso del muchachito que apareció en la frontera entre México y Estados Unidos era una vergüenza para Nicaragua. Y digo, hombre, y esta señora ha olvidado todo lo que hizo en el gobierno en los años 90. Se fue más gente de este país en los 90 que en los 80, que estábamos en guerra. Se fue más gente porque no querían morirse de hambre, porque ese gobierno lo había condenado al hambre. Habían sacado, y no estoy exagerando, centenares de miles de empleados públicos. Y los condenaban al hambre, a la miseria. Y la gente se iba. Y se fue más gente durante esa década que la década anterior. Y viene a decir que el muchachito es la representación vergonzosa del país. ¡Qué barbaridad! La gente no tiene reparo, Tirsa. No, lo que dan vergüenza son ellos. Sí, ¿verdad? Porque vergüenza, pesar, no sé ya, ni que dan, porque, o sea, a ver, no es que no reconocen porque nunca lo van a reconocer, ¿verdad? Porque si no, si lo reconocen sería aceptar las barbaridades que han hecho con este país, siempre lo hemos dicho. Es decir, ustedes no pueden presumir de absolutamente nada bueno, absolutamente nada bueno, pueden presumir, es porque la verdad es que a la gente, a la mayoría de la población, la orillaron a la pobreza y a la extrema pobreza, al hambre, a buscar cómo irte, a mendigar, a llegar a los canales o a las radios a pedir para el hilo, para el pote de leche, para no sé qué, para la gasa del hospital. Lo que te mandaban, es decir, necesitas hacerte una operación, pero te la hacemos, pero necesitamos la gasa, el hilo, todas las cosas que se utilizan. Y ahí empezaba la gente en un viacrucis, porque era un viacrucis, para andar pidiendo de peso en peso y poder asegurar una cirugía. Es decir, vos no puedes presumir de cosas buenas que han hecho estos gobiernos para este país. Que hay nicaragüenses migrantes, sí hay nicaragüenses migrantes. Eso es verdad, eso es así. Que te vas por distintas razones, las razones económicas, las razones políticas, las razones amorosas, lo que sea, pero bueno, te vas, si eso es así. Y eso no que digo huyendo del maltrato, pues no sé, pues sí, son asuntos. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ella no dijo que iba por hambre, pues dijo que iba, su familia dijo que iba huyendo del maltrato. De maltrato y de violencia intrafamiliar, y entonces ella decidió... Eso no niega que hay otra gente que se va buscando mejores. Por eso te digo, hay distintas razones. Perdóname, la gente que corrieron, estos señores del sector privado, que los mandaron con su banderita y después les dijeron chao, también muchos buscaron cómo ir. Se lo sacaron a cuenta de vacaciones, lo sacaban con la bandera, sí, ¿verdad? Pues. Y que fueron los primeros, fueron más de 100.000 gente corrida que buscó qué hacer, buscó cómo irse porque tenés obligaciones, tenés hijos, tenés que pagar, servicios públicos y todo eso, y eso no te perdona, porque no nos perdonaron pagar la luz. Claro. ¿Verdad? No te dijeron, bueno, como está esta crisis provocada por la violencia, el 2018, entonces no va a pagar la luz en estos 6 meses. En el recibo te llegaba y tenías que buscar cómo pagarlo. Y hubo gente que se fue, que se tuvo que ir. Entonces te digo, bueno, migración sí hay. Sí hay, sí. Entonces, ¿quién la ha negado? No al nivel del Triángulo del Norte, ¿verdad? Y eso lo había reconocido Estados Unidos, estamos claros. No, por supuesto, no hay punto de comparación, pero hay. Es decir, que... Pero que lo que olviden, lo que hicieron en los 90, sí es una barbaridad, sí. ¿Estás claro? ¿verdad? No, yo estoy clara. Eso es una barbaridad. No estés bravo. No. Es la forma de expresarme, eso es. Bueno, menos mal, porque si no, me hago más para allá. No, es la forma de expresarme nomás. Sí. Pero sí, ¿entendés? Y qué bien que la gente reconozca, la mayoría de la gente reconozca, bueno, que este es tu país, que te quedas, que tenés oportunidad de educarte, que tenés oportunidad de trabajar en medio de dificultades, porque hay dificultades, negarlo sería tonto, pero que efectivamente no tenés esa migración de los países, del resto de países de Centroamérica, sobre todo del Triángulo del Norte, bien lo decís vos, o de algunos países de Sudamérica, o el caso de Ecuador, que lo estamos viendo, algunos de los países caribeños, es decir, que son miles, centenares de miles, tan miles son que hay una crisis. Así es. Tan miles son que hay una crisis. Que hay nicaragüenses, sí, pero no son miles. Y esa es una verdad. O sea, no ves eso. Centenares de miles de personas que
que salen de estos países arriesgando su vida. Estamos claro. Usted, Adolfo, que es un observador en palco del circo. Bueno, lo que veo es que la oposición sí conexa totalmente con las aspiraciones de los nicaragüenses. Su discurso no se identifica porque ellos tienen otro tipo de intereses. Eso de la boleta y de la chalupa es un reflejo de eso, ¿verdad? Las aspiraciones personales. Estaba riéndome, gozando, viendo un suspirante presidencial que se apareció en un canal de televisión a dar unas declaraciones y dice: estoy muy molesto porque la policía anda detrás de mí. Y entonces que no me dejan circular. ¿Y cómo es que estaba en un canal de televisión y después fue a una emisora de radio y después se fue a un cafetín a comer, a tomarse un café? Todo es un afán de protagonismo, pero creo que está muy obtusa la oposición en estos días, despreciando oportunidades para dialogar, negociar en la Asamblea Nacional con las reformas electorales, la elección de los próximos magistrados al Consejo Supremo Electoral, en una cerrazón como nunca, esperando que venga alguien desde el exterior a hablar por ello y que se logre el milagro de darle lo que ellos creen que se merecen o que quieren o aspiran, en vez de poner los pies sobre la tierra. Creo que están en este juego político electoral, están equivocados estos dirigentes de la oposición, en una cerrazón total, que creen que con elevar la voz y decir rechazo las reformas electorales, se va a caer Nicaragua o se va a caer el mundo. El país sigue avanzando, no se va a detener. Y bueno, si ellos no quieren negociar y ellos no quieren proponer y ellos quieren cerrarse en sus mismas posiciones obtusas del pasado, han demostrado en los últimos 3 años, bueno, Nicaragua tiene que avanzar, el país no se va a detener. Y aquí vamos a ir a las elecciones del próximo mes de noviembre y el país va a seguir andando después de las elecciones del 7 de noviembre porque Nicaragua necesita recuperarse, avanzar y eso es lo que quieren los nicaragüenses. Claro que sí, Eliezer, un minuto, sí. Alberto, rápidamente, mira, yo siempre lo he dicho, aquí nada es transferible. Esta gente piensan de que los apellidos o las historias malas, negativas que nos hicieron vivir en los 90, piensan de que esto se transfiere. Cuando no tenés un plan de gobierno, cuando no tenés historia positiva que demostrarle a este país algo bueno que hiciste por Nicaragua, obviamente vas a terminar como ellos están terminando. Desunidos, no se pueden unir porque los intereses personales, económicos que ellos tienen, ese ha sido su modus vivendi a través de la historia, a través de los gobiernos, y ahora viene el gobierno del presidente Ortega y se enfrasca solamente en darle devolverle todo lo que se le fue cercenado en los gobiernos pasados. Obviamente, hombre, la gente sabe dónde está bien. Aquí no es pleito entre ellos mismos porque por el gobierno, que el gobierno los desume, no es cierto. Es pleito por ellos mismos se siguen matando porque todos quieren llegar a la silla presidencial, pero creen que todas las situaciones, todo es transferible, como sucedió en años pasados. Aquí el gobierno de los Estados Unidos el que ponía los candidatos, el que contaba los votos, cuando solamente habían 2 partidos, el liberal y el conservador. Los tiempos han cambiado, el nicaragüense, la mentalidad del nicaragüense es otra ahora. Gracias. Estaba viendo que Estados Unidos ampliará, dicen, las recomendaciones de no viajar al 80% de los países del mundo por la pandemia de coronavirus. Sí. Es una situación que pareciera que de la cual no se va a salir muy fácilmente. Ayer vi unas declaraciones de la ministra de Salud de Guatemala, que esa mujer tiró la toalla. O sea, esa mujer tiró la toalla, dijo: señores, no escucharon recomendaciones, las recomendaciones que les hemos dado no las escucharon, tuvieron miles de contagios en un solo día, los hospitales están al 100, la UCI, ya no hay que hacer, y vos ves esas declaraciones y decir, te dan ganas de decir, venite para acá, pero ¿por qué vos ves que está en una situación desesperante? Sí, es muy difícil el asunto con todo y que está vacunando y todo eso, pero hay que cuidarse, hay que escuchar recomendaciones, no podemos jugar. Y ya están hablando de la recomendación de 2 mascarillas.
para asegurar la protección, sí, sí, sí. Y bueno, esta situación ahí está. El tiempo nos ha agotado, ¿verdad? Yo te agradezco, Tirsa, gracias por habernos acompañado esta mañana. También a Adolfo y a Eliezer, muchas gracias, que tengan buen día. Y a continuar cuidándose, ¿verdad? Porque también hay un informe sobre el por qué es tan atrasada la producción de las vacunas, ¿verdad? No es nada halagador. Por la cantidad de contagios en cada uno de sus países. Que están... Eso es que están haciendo sus propios esfuerzos. Sí. Imagínate En caso de la India, con esa sí. población, imagínate. Pero bueno, no hay que bajar la guardia con esto de la pandemia. Y ojalá que los cubanos pronto tuvieran la oportunidad de la soberana, ¿no? Sí. Sería genial, Tirsa. Sería algo que podría traer un poco más de tranquilidad a la América Latina y al Caribe. Bien, amigos, muchas gracias. Pásenla bien. Continúen con Canal 4, la mejor televisión. Muy buenos días.